Todo se estaba cayendo a pedazos para Uzumaki Naruto. Primero había venido su espada. Seguido de sus ataduras. Ahora, incluso su propia mente estaba perdida. Todo lo que tenía que hacer era ponerse de pie. Me dejaste. Orbes azules se movieron rápidamente a través del chorro de agua, encontrándose con ojos como el hielo. Un rostro hermoso, enmarcado por cabello blanco como la nieve. Su boca se puso rígida en un ceño severo como si alguien le hubiera clavado un cuchillo, la expresión como un feo rictus, uno que parecía torcer su rostro en algo antinatural. La rubia sintió la más mínima punzada al ver a la no Susan, mirándola con su vestido de novia blanco roto. Ella no era real. Solo un sueño. Un fantasma. Una figura de su imaginación. Una aparición. Algo que era y aún no era, un resultado potencial que aún no se había decidido. Yo no te abandoné. Respondió rotundamente, modulando su voz para evitar que se le escapara el más mínimo rastro de emoción. Me fui por tu propio bien. Estás mejor sin mí. Usted dejó mí. Repitió el espectro, las palabras goteando vitriolo. Me lastimaste y luego te escapaste. Como un cobarde. ¿Es eso lo que hace un semidios? Da media vuelta y corre ante el primer miedo al compromiso. Eres una broma. Deberías haberte unido al resto de tu gente en muerte. Ella nunca diría esas palabras. Nunca lo llames así. Solo reforzó su certeza. Si eso es lo que quieres pensar. Tú, los discos azul quemaban oro. Disipar. La ilusión se desvaneció momentos después. Sabía que no era real, por supuesto. Susan estaba de regreso en los Estados Unidos y no tenía forma de seguirlo hasta aquí. Nadie lo hizo. Eso no hizo que esas palabras fueran menos dolorosas o potentes. Este lugar existía al margen de la realidad. Las formas de acceder a este lugar eran conocidas por solo un puñado de personas, y todas menos una se habían perdido por el tiempo, el desastre o simplemente la vejez. El tiempo no tenía sentido aquí. La realidad no significaba nada. Pasado, presente, futuro, los mismos significados de las palabras eran uno. Cada uno existía como uno, un reino donde todo era posible. Dejando a un lado las visiones, estaba muy solo. ¿Y para qué? Sabía la respuesta, por supuesto. Aquí fue donde terminó y comenzó. Había regresado aquí por esa misma razón. Se sometió a este dolor y esta locura. Todo por una maldita espada. ¿Qué demonios estoy haciendo? Naruto suspiró en voz alta y pasó una mano por su cabello húmedo, tratando de reinar en sus pensamientos y de alguna manera fracasando espectacularmente. La cascada chocando contra sus hombros no hizo nada para aliviar esto, el constante diluvio sirvió solo para aplanar aún más sus orejas contra su cabeza. Hubiera sido más fácil hacerse parecer humano de esta forma, pero prefería dejar que sus partes astutas se mostraran en la privacidad de la naturaleza. No es que la privacidad le importara particularmente al rugiente torrente de agua en su cabeza, pero estaba bastante seguro de que tan lejos en la naturaleza salvaje de Japón no había nadie más que los pájaros para ver su malestar. Bajo la lluvia, nadie podía ver su dolor. O sus lágrimas. ¿Por qué lloras, papi? Naruto se congeló. En algún nivel sabía que, ¿quién?, lo estaba esperando. Aún así, se encontró incapaz de resistir. Girando la cabeza, sin moverse de la posición seiza en la que estaba sentado, Naruto Uzumaki, el último de los shinobi, se quedó boquiabierto. Él miró. Parpadeó. Vio. Un niño. Su niño. Su hijo. Un unísono perfecto entre él y Susan, una niña que parecía tener 8 años, vestida con un vestido naranja. Su rostro de querubín, esos ojos azul plateado, cabello pálido como el oro hilado. Algo en él se sacudió. Nunca había pensado en cómo se vería su hija. O cualquiera de sus hijos, de verdad. Había estado demasiado preocupado por mantenerse a sí mismo bajo control, evitando otro desliz. Pero ahora estaba frente a él, real a sus ojos, un ángel perfecto. Pura inocencia personificada. Absolutamente maravilloso, sonriendo, bailó más cerca, pareciendo caminar sobre las mismas brumas. No deberías estar llorando, chirrió ella, tomando su mano. Vamos. Vamos a buscar a Mami. De forma espontánea, extendió una mano hacia ella. Sabes que no es real. Wisdom asomó su fea cabeza y él se estremeció. Tú y Susan nunca tuvieron un hijo. Apenas la besaste. Entonces, ¿por qué esta chica sería, no eres real? Su expresión tembló. Pero podría serlo. Solo tienes que ponerte de pie. Por una eternidad fugaz, consideró las palabras de su no hija. Este rey no era aceitoso en sus tentaciones. Casi vivo.
Se había dado cuenta, en cierto nivel, de que el miedo y las amenazas no funcionarían. Así que había elegido miel en su lugar, un veneno dulce y dulce. Se pensó que este mundo cobraba vida. Podría tener cualquier cosa que quisiera aquí. Simplemente tenía que desearlo. El costo fue alto, por supuesto. Una vez que cediera, no habría vuelta atrás. No podría irse. Pero eso sería tan malo. Había luchado tan duro a lo largo de los años. Visto demasiado. Deje que alguien más lleve la antorcha. ¿No se merecía un descanso? No se merecía, nunca se ha tratado de lo que merezco. Un pensamiento helado atravesó la agradable bruma que había comenzado a apoderarse de él. Pero sobre lo que es correcto. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y si me dejo llevar aquí, lentamente, dolorosamente, se apartó. Siento siquiera haber dicho esto. Y lo estaba, verdaderamente, en lo más profundo de su alma. Pero, no eres real, ¿verdad? Su labio inferior tembló. Papá. ¿Me estás asustando? No, no, no estoy tratando de asustarte, es solo, yo. Naruto tiró su cabeza hacia abajo, incapaz de soportar el peso de su mirada. Real o no, mirarla herido. Ella era una visión de cosas que alguna vez pudieron haber sido, eventos que aún podrían ser. En ese momento la vio cada momento, cada recuerdo de su nacimiento para ella parada aquí ahora, ante él. Un pasado falso, pero sigue siendo un pasado. Sus recuerdos, pero no sus recuerdos. Vio sus primeros pasos. Escuché sus primeras palabras. Sintió su pequeña mano tirar de su cabello y vio su rostro sonriente todos los años hasta este mismo momento. Su hija no respondió. Ella no tenía por qué hacerlo. Su rostro lo decía todo. Sin pensarlo, sus brazos se cerraron alrededor de ella. Eres todo lo que siempre quise en una hija. Murmuró, acunando su cabeza contra su pecho. Se siente como si te hubiera visto en cada momento. Cada lucha, cada respiración. Pero tengo responsabilidades, Sara. Hay personas a las que necesito proteger. Los errores que tengo que arreglar. Por eso estoy aquí. En este lugar. Y, yo, tengo que irme ahora. Increíblemente, asintió con la cabeza. Nunca olvidaré. Esa mirada de absoluta angustia en su rostro casi tomó su determinación y la hizo añicos en mil pedazos. Pero se mantuvo fuerte. Sostenida sobre ella, incluso cuando se convirtió en niebla y desapareció. El sabio exhaló profundamente cuando la tentación se desvaneció, un suspiro largo y estremecedor escapó de los dientes apretados. En algún nivel se las había arreglado para resistir y evitó perderse en esta niebla de fantasía. Sin embargo, eso no hizo que lo que había soportado fuera menos discordante. Al contrario, le dolía. No me molesta. No me molesta. Lo hace, me molesta mucho. Por un momento fugaz, sus emociones se deslizaron y gruñó. Mierda. La palabra estalló fuera de él en un gruñido, una columna de luz brotó de su forma tendida para estrellarse contra las aguas. El líquido se convirtió en vapor cuando las increíbles energías se enredaron hacia arriba, encontrándose y obligando al agua palpitante a un lado, convocando un geyser de puro vapor. Las chispas escarlatas formaron un arco a su alrededor, ardiendo en oro cuando su capa de chakra envolvió su cuerpo. Colgaba allí, retorciéndose sobre él, listo para destrozar esta realidad si así lo deseaba, ansioso y dispuesto a hacer su voluntad. Con un esfuerzo de pura voluntad, lo desterró. Temblando, se sentó. Todo esto fue culpa suya. Susan. La había rechazado, en términos inequívocos. Rompió su corazón. Lo arrancó y lo pisoteó en pequeños pedazos. Luego tomó esos trozos y los pasó por una licuadora. Reparar su espada era tanto una excusa para irse como una necesidad. Al principio, antes de ese hermoso desastre que fue su beso, pensó que podía controlarse. Camina por una delgada línea. El apego había sido lo último que deseaba. Y sin embargo, en su estado actual, era probable que se hiciera un daño grave a sí mismo por algo tan ligero como simplemente ponerse de pie. Una imagen oscura revoloteó por su mente. Esa batalla ha terminado. Él murmuró. Libera el miedo. Él inhaló. Exhaló. Afuera. Más imágenes. Susan. Muerto. En sus brazos. El mundo en llamas. Eso no sucedió. Se recordó a sí mismo. Me fui para evitarlo. Dolor, pena, listo para ser borrado si él se rindiera, ir de distancia. Dijo tanto para sí mismo como lo hizo su propio miedo, enderezar la espalda debajo de las aguas de voladura. Decidido a ignorar su dolor, su pena, todo lo que lentamente lo estaba carcomiendo desde adentro. Orando en silencio para que el destino accediera a su pedido.
No quería nada más que la paz y la tranquilidad dichosa que la acompañaba. Soledad. Una parte de él lo odiaba. No solo sus propias acciones, no solo la nueva pérdida de su espada, de ella, sino de él mismo. Su cobardía. La aterrorizada comprensión de que, a pesar de toda su fuerza y poder, seguía siendo tan débil emocionalmente. Lo odiaba, a él. Más allá de lo soportable. Para él era una agonía que lo odiara tanto. Le hizo sentirse físicamente mal. Pero no había nada que pudiera hacer. Como una ola de depresión aplastante, que amenaza con ahogarlo, si se lo permitía, no podía hacer nada más que montar la ola hasta su destino final. Solo empeoró mientras miraba la hoja esparcida por la orilla. Ninguna cantidad de calor o chakra de su parte podía esperar volver a forjarlo. Sin embargo, lo había hecho. Ninguna cantidad de violencia, por gratuita que fuera, podría gratificar su ausencia. Sin embargo, ahí estaba, una vez más entera. Nada podía obligarlo a olvidar lo que había provocado la descarada estupidez de Coberton. La codicia del alienígena había llamado inconscientemente a las fuerzas oscuras atrapadas dentro de ese acero frío ahora desatado sobre el mundo. Sin embargo, los encontraría y los atraparía una vez más. No tenía ninguna duda de que tomarían forma en los próximos meses, tal vez incluso lo atacarían, como lo habían hecho una vez en la guerra. Fuerzas que hacían que Akatsuki pareciera una pandilla de matones en el patio de la escuela en comparación. Ninguna cantidad de ira podría cambiar nada de eso. Las fuerzas atrapadas en esa espada donde nada del mundo sabía, pura maldad y venganza se entrelazaban en esos seres. Así que había vuelto a casa para arreglarlo. Bañado en el agua más pura. Reforzado en llamas nacidas del mismo sol. A cambio del tormento que había sufrido, también se sanó. Naruto levantó su espada restaurada, sonriendo suavemente, con lágrimas aún frescas en sus ojos. No lo había creído posible, pero aquí estaba, en todo su esplendor. Venir aquí había sido la decisión correcta después de todo. Ahora, solo necesitaba encontrar una manera de atrapar la fuerza que había desatado sobre el mundo una vez más, y todo estaría bien. No esperaba que resistieras tanto tiempo, Naruto. .. Exclamación de cierre. En ese instante no hubo pensamiento. El repentino dolor en su hombro era demasiado real para ser una mera fantasía, y también lo era la ira. Crujido. Sin mirar atrás, levantó el puño y los nudillos apretados se clavaron en el rostro del intruso. El satisfactorio crujido del hueso le dijo que había golpeado a un hombre hecho de carne y hueso, no a niebla. La sangre en sus manos era fresca y real, vertiginosamente, al igual que la neblina roja cayendo sobre su visión. ¿Tienes idea de lo que me hiciste? No le dio tiempo al misterioso intruso para responder. Descendió sobre la sombra del hombre sin pensarlo, sin pausa, sin vacilar. ¿A qué me hiciste que me rendiera ahora mismo? Algo se movió en la niebla e inmediatamente movió su arma entre sus omóplatos. Le salvó la vida. El acero golpeó el acero mientras giraba, las energías forjadas de su katana brillando con ira contra la espada que seguramente habría perforado su corazón y acabado con su vida. Chispas azules se deslizaron en la oscuridad de la antigua fragua, iluminando un rostro que no había visto en varios siglos. Otro giro lo lanzó lejos cuando una lanza de relámpago atravesó el espacio que acababa de ocupar, saltando hacia atrás en retirada mientras lanzas de chakra puro intentaban clavarlo en el suelo. A pesar del pavor que sentía, a pesar de la ira, su corazón se disparó. Éxito. Se había demorado en este mundo fantasmal con dos propósitos. El primero, para volver a forjar su espada. El segundo, para sacar a un viejo enemigo de su escondite. Un enemigo, uno de muchos, que había quedado atrapado en la espada. Una espada que una vez fue una sombra enojada de lo que era antes, ahora reforjada. Girando sobre un talón, se volvió, lentamente, hacia el que había hablado. Los ojos de Onix enojados se clavaron en los suyos. A pesar de esa expresión asesina escrita en el rostro de su antiguo compañero, el rubio no pudo evitar sonreír. Sus orejas se aplastaron contra su cráneo, las colas se movían furiosamente detrás de él. Oh, la ira todavía estaba allí. Todavía lo alimenta. Ardiendo en su pecho como un horno, al rojo vivo y enojado. Pero era un ninja. Templó ese dolor y lo enfocó, canalizándolo hacia el hombre con el ceño fruncido frente a él. ¿Dolió? Desafió la sombra de su viejo amigo. Estoy seguro de que así fue, conociendo a la hija que nunca tuviste. Debe haber visto el tic en su rostro, porque esa mueca cruel solo se hizo más profunda. Debe haber sido como arrancarte el brazo. Y todo esto solo para sacarme de mi escondite. Bravo. Aplaudió, maravilloso trabajo.
Ahora, ¿cómo planeas vencerme? Te apuñala hasta llenar de agujeros y mete tu alma en la hoja. Siseo Naruto. Funcionó la última vez después de que Kaguya te corrompiera. Funcionará de nuevo. ¿Pero funcionará para los demás? Haré que funcione. Dudoso. Déjame adivinar. Naruto respondió con un gruñido. Todavía estás enojado porque yo te encerré. Es por eso que sigues cuestionándome. Algo así, sí. El hombre ladeó la cabeza, frunciendo el ceño. Dime, ¿te ves diferente? Naruto se encogió de hombros. Cuando has estado expuesto a tanto chakra demoníaco como yo, tu cuerpo pasa por algunos cambios. Probablemente ya ni siquiera soy humano. Hablando de cambios, mencioné que he adquirido una nueva habilidad fascinante desde nuestra última pelea. No veo cómo eso va a salvar, ¿qué demonios? Y ahora lo usaré para aplastarte contra el suelo. La mandíbula del corrompido Uchiha cayó cuando el rubio se disparó hasta la friolera de 25 metros, su cabeza raspando el techo alardeado. Se elevó por encima de él, con la bota en alto. Se levantaron dos manos y el viento se levantó con ellas. Un chillido agudo de chakra y aire, mientras se formaba el gemelo gigante Rasen Shuriken. La presión de la fuerza del vendaval se elevó a su alrededor cuando el gigante concentró el chakra en sus palmas, las esferas imponentes se hincharon con cada segundo que pasaba, siempre una astilla de existencia que solo sirvió para alimentar su ira y majestad. Sin piedad, los arrojó al suelo. Fue entonces cuando Sasuke se dio cuenta. Lo había jodido. Y el mundo ardió en blanco.